Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Spanish for Dinner. Yo soy Emanuel y en esta miniserie de cortos videos estamos trabajando la pronunciación, que es un aspecto muy importante que necesitas trabajar si quieres mejorar tu acento. Así es, estamos trabajando la entonación, el ritmo y la velocidad con historias muy cortas. Y aquí traigo una historia muy chistosa, muy graciosa de un estudiante mío que quiero compartir contigo. Así que, por favor, siempre repite en voz alta, repite después de mí. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos entonces. Cuando era niño, cuando era niño, aquí pronunciamos como ño. Cuando era niño, mi padre trabajaba en una biblioteca y mi hermana, esto no es germana no, hermana, pero vamos a conectar mi con mi hermana, mi hermana. Mi hermana quería un loro gris africano. Es un animal muy bonito, mírenlo acá, yo no lo conocía hasta que mi estudiante me habló sobre este animal. Es que mírenlo, es simplemente hermoso. ¿Qué colores tan gris con rojo? El pico negro y la cara blanca. Una maravilla de la naturaleza. Otra vez. Entonces también vamos a unir esta palabra cuando era niño, cuando era niño, mi padre trabajaba en una biblioteca y mi hermana quería un loro gris africano. Vamos a poner los acentos respectivos. Entonces, voy a poner eso un poquito más grande aquí, ok. Entonces, mi padre le propuso un trato. Entonces, mi padre le propuso un trato. ¿Ves? Tienes que exagerar en cada sílaba acentuada. Entonces, mi padre le propuso un trato. Un trato es como un negocio, un trato. Si ella se leía, si ella se leía todos, entonces si ella se leía, si ella se leía todos los libros de la biblioteca que se trataban sobre el loro gris africano, entonces ella podía tener su loro para ella solita. Es súper importante que repitas y es fundamental que exageres en donde están los puntos rojos. Otra vez, entonces mi padre le propuso un trato. Si ella se leía todos los libros de la biblioteca que se trataban sobre el loro gris africano, ella podía, this is not podía, no, podía. Because every time you see the letter da, de, di, do, it's more like a th sound in English. Como the, más o menos. Entonces, podía, como podés, podía tener su loro para ella solita. Se trataban sobre los libros que se trataban sobre el loro gris africano. Aquí tenemos una expresión muy importante que debes conocer. Por ejemplo, what's the movie about? ¿De qué se trata la película?
O sobre qué, aquí puedes cambiar eso por sobre también. ¿Sobre qué se trata la película? Respuesta. Se trata de un romance. O se trata sobre un romance prohibido. Entonces, esa expresión something's about or what's something about, esa es la forma correcta de preguntar y responder. You can download my free ebook here in the picture. It's got over 100 everyday expressions in Spanish. So you can get the link in the description of this video. Mi hermana, recuerda que la H es muda, mi hermana, pero vamos a conectarlo como mi hermana. No mi hermana o mi hermana. No. Conéctalo. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana tuvo mucha suerte porque solo había 3 libros sobre el tema en la biblioteca. O sea, 3 libros sobre el loro. Otra vez, mi hermana tuvo mucha suerte porque solo había 3 libros sobre el tema en la biblioteca. Vamos a analizar la melodía de una parte. Por ejemplo, mi hermana tuvo mucha suerte. Aquí, mi hermana tuvo mucha suerte. ¿Ves? Coge como impulso, como fuerza. Mi hermana tuvo mucha suerte porque solo había 3 libros sobre el tema en la biblioteca. Entonces, le dieron el libro. Entonces, aquí vamos a poner los acentos de esta otra parte. Entonces, le dieron el loro, perdón, el libro no, el loro. Aquí vamos a hacer como una anotación específica. Vamos a mirar la melodía. En las sociedades de las aves, en la sociedad, vamos a cambiar el color por este, en las sociedades de las aves, ¿ves? Aquí está el acento. Tienes que repetir, imitar este. En las sociedades de las aves, en las sociedades de las aves, los loros organizan. Recuerda que el sonido de la Z no es organizan, no, es organizan, como Nissan, el carro, ¿sí? Organizan sus relaciones, esto es jerárquicamente. Vamos a mirar jerárquicamente. Vamos a poner aquí esta. Jerárquicamente. Otra similar. Naturalmente, cuando él llegó a la casa, instauró una jerarquía en mi familia. Los sonidos de la J no es ya, es ja, je, ji, jo, ju. Por eso decimos jerarquía. Otra vez, naturalmente, y aquí hay una pequeña pausa. Es como una pequeña pausa. Naturalmente, pausa. Naturalmente, cuando él llegó a la casa, aquí hay otra pequeña pausa. Naturalmente, aquí puedes poner el acento en mente.
Naturalmente, cuando él llegó a la casa, pausa, instauró una jerarquía en mi familia. A mi papá, pequeña pausa, a mi papá lo respetaba más que a todos, porque él era el mayor, como yo, el mayor. Otra vez, repite conmigo, por favor. A ver, me acomodo. Listo. A mi papá, entonces, a mi papá, como alto, a mi papá lo respetaba más que a todos. Eso es kea, como una sola palabra, kea, más que a todos. Vamos a conectar, más que a todos. A mi papá lo respetaba más que a todos porque él era el mayor. A mi mamá, otra pausa similar, a mi mamá también la respetaba mucho porque aquí hay como, después de este porque, como puedes hacer una pequeña pausa para respirar, ¿sí? Entonces, a mi mamá también la respetaba mucho porque cuando el loro era pequeño, no poquito no, pequeño, ella lo alimentaba. Ella lo alimentaba, por lo que la quería como a su propia mamá. Otra vez, a mi mamá también la respetaba mucho. Pausa. Porque, pausa. Cuando el loro era pequeño, ella lo alimentaba. Mira, aquí podemos hacer, por ejemplo, cuando el loro era pequeño, ¿ves? Como que todo esto sube. Cuando el loro era pequeño, y aquí está el clímax, en esta parte está el clímax, cuando el loro era pequeño, ella lo alimentaba. Y otra vez vuelve a descender. Ella lo alimentaba, con el acento en alimentaba. Otra vez, entonces, a mi mamá también la respetaba mucho, porque cuando el loro era pequeño, ella lo alimentaba, por lo que la quería como a su propia mamá. En cuanto a mi hermana, otra melodía muy similar. En cuanto a mi hermana, aquí tenemos mier. En cuanto a mi hermana, también era como suer. Otra vez, en cuanto a mi hermana, también era como su hermana. Entonces aquí vamos a descender. ¿Ves? Asciende, desciende. En cuanto a mi hermana, también era como su hermana, porque ella siempre jugaba con él. En mi opinión, otra vez, en mi opinión, ¿ves? Antes, como que en todas estas partes son muy similares. Repite conmigo. A mi papá, a mi mamá. En cuanto a mi hermana, en mi opinión, ¿ves? Es como una melodía ascendente. En mi opinión, él era asqueroso. Era asqueroso. Esta palabra asqueroso. Porque cuando están pequeños, ellos se ven como un feto. Ellos se ven como un extraterrestre. Otra vez, en mi opinión, él era asqueroso. Aquí podemos hacer otra pausa. Porque, digamos que el porque implica una pausa.
Claro que sí. Él era asqueroso porque cuando están pequeños, y otra vez asciende, 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 cuando están pequeños y otra vez desciende. Ellos se ven como un feto. Cuando están pequeños, ellos se ven como un feto. Se ven como un extraterrestre. Aquí tienes una frase supremamente importante para hablar español correctamente. Una comparación, looks like, no es, por ejemplo, that cloud looks like a dragon. Esa nube se parece a un dragón, o también esa nube se ve como, también se ve como un dragón. No es esa nube mira como un dragón, no, 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 esa nube se ve como un dragón. O por ejemplo, that cloud looks like a crocodile eating a bird. Esa nube se parece a un cocodrilo, o esa nube se ve como también. Esa nube se ve como un cocodrilo. Entonces, aquí tenemos, cuando están pequeños, ellos se ven como un feto, se ven como un extraterrestre. Vamos para la parte ya más interesante de la historia. En cuanto a mí, mira que a mi papá es como ascendente. A mi papá, ascendente. A mi mamá, ascendente. En cuanto a mi hermana, ascendente. En mi opinión, ascendente. Pero como vamos para la resolución, la parte final, el verdadero clímax de la historia, aquí es diferente. En cuanto a mí, no. Tiene que ser un tono diferente. En cuanto a mí, o sea, ya tienes que como disminuir el tono para generar más misterio, más intriga. Entonces, como descendente o plano. En cuanto a mí, pero realmente es como la misma forma melódica. En cuanto a mí, yo era muy pequeño y era el más joven. No es joven, no, joven. Yo era muy pequeño y era el más joven de la familia. Pausa. Entonces, pausa. El loro pensaba que yo era el menos importante de la familia. Y en la jerarquía de las aves, aquí vamos a ascender en la jerarquía de las aves, otra vez con ascendente. Y en la jerarquía de las aves, los pájaros, esa palabra súper importante, los pájaros. 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 Ros. I know you might be struggling with this word. Pájaros, especially here. Ros. As if you're saying, for example, in like paddle, for example, right? This ro, paddle, ro. This ro, paddle sound, ro, is the same sound you got to put in here. Pájaros. So as you are gonna say, for example, like pa, ha, and then roll. Paddle, pajarol, but now pájaros. Pájaros. Interesante, ¿no? Suscríbete al canal. Pájaros. Entonces, los pájaros más jóvenes, no jóvenes, jóvenes. Los pájaros más jóvenes no tienen importancia ni tienen privilegios. Hios.
Los pájaros más jóvenes no tienen importancia ni tienen privilegios. Entonces él siempre me atacaba y me acosaba. Otra vez. El loro pensaba que yo era el menos importante de la familia. Y en la jerarquía de las aves, los pájaros más jóvenes no tienen importancia ni tienen privilegios. Entonces, aquí es como plano, otra vez, plano, 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 totalmente plano. Los pájaros más jóvenes, y aquí más jóvenes, otra vez desciende. No tienen importancia, no tienen importancia, ni tienen privilegios. Privilegios. Importancia y privilegios. Entonces, él siempre me atacaba y me acosaba. Me atacaba y me acosaba. Recuerdo que cuando tenía 8 años tenía que ponerme un sombrero o un casco, un sombrero de bomberos para protegerme de él. Muy bien, esta historia está un poco extensa, pero es excelente para practicar la pronunciación. Ahora vamos para el momento definitivo. Yo voy a repetir toda la historia completa. Tú vas a repetir al mismo tiempo y también vas a escuchar con mucha atención. ¿Listo? ¿Lista? Vamos entonces. Cuando era niño, mi padre trabajaba en una biblioteca y mi hermana quería un loro gris africano. Entonces, mi padre le propuso un trato. Si ella se leía todos los libros de la biblioteca que se trataban sobre el loro gris africano, ella podía tener su loro para ella solita. Mi hermana tuvo mucha suerte. Porque solo había 3 libros sobre el tema en la biblioteca. Entonces le dieron el loro. En, en las sociedades de las aves, los loros organizan sus relaciones jerárquicamente. Naturalmente, cuando él llegó a la casa, instauró una jerarquía en mi familia. A mi papá lo respetaba más que a todos porque él era el mayor. A mi mamá también la respetaba mucho porque cuando el loro era pequeño, ella lo alimentaba, por lo que la quería como a su propia mamá. En cuanto a mi hermana, también era como su hermana, porque ella siempre jugaba con él. En mi opinión, él era asqueroso, porque cuando están pequeños, ellos se ven como un feto, se ven como un extraterrestre. En cuanto a mí, yo era muy pequeño y era el más joven de la familia. Entonces, el loro pensaba que yo era el menos importante de la familia. Y en la jerarquía de las aves, los pájaros más jóvenes no tienen importancia ni tienen privilegios. Y en la jerarquía de las aves, los pájaros más jóvenes no tienen importancia ni tienen privilegios. Entonces, él siempre me atacaba y me acosaba. Recuerdo que cuando tenía 8 años tenía que ponerme un sombrero de bomberos para protegerme de él.
Muy bien, felicitaciones. Recomendaciones. Esas recomendaciones son vitales si quieres sonar como un nativo y ser más efectivo en tu práctica y en tu tiempo. Te recomiendo enormemente que eh, repitas tú, pero te vas a grabar y después vas a escuchar. Yo sé que es algo un poco difícil para muchas personas porque no quieres escuchar tu propia voz, pero realmente es súper importante. Y te escuchas y después me escuchas a mí y vas a comparar. Vas a comparar tu audio y mi audio. Y vas a corregir parte por parte, palabra por palabra. Eventualmente, estas correcciones y estas formas de pronunciar, de entonar, se van a instalar automáticamente en tu mente y eventualmente vas a hablar como un nativo cada vez más. Remember to visit SpanishForDinner.com/free to access my mini course, The Confidence First Method. You will be impressed by how quickly your Spanish improves. Subscribe and enable notifications so you never miss a new lesson.